El Seminario Bíblico Río Grande presenta Estudios sobre la Epístola Universal de Santiago, por el profesor Rafael Contreras. Esta lección se titula Amonestación a los ricos. En estos días en que se habla tanto de los pobres y de los ricos, un pasaje como el que nos toca considerar en esta hora viene muy al pelo, viene como el anillo al dedo. Estoy hablando ni más ni menos que de Santiago capítulo 5, versículos 1 en adelante. En estos días hay una teología que se llama latinoamericana, aunque en verdad cuando uno investiga más a fondo, se da cuenta que esta teología, llamada teología, tuvo sus orígenes en prácticamente aquellas ideas de teólogos alemanes, franceses, que ya era algo muy cerca al humanismo. Una teología, cuando hablaban de que Dios, la teología del Dios muerto y de todas estas cosas. Bueno, esta teología se deja ver a través de libros, a través de artículos en periódicos, a través de prédicas, en fin, se ve por aquí y por allá. ¿A qué me estoy refiriendo? Ni más ni menos que a la teología de la liberación. Yo sé que la situación en sí es inaceptable. Para mí mismo es inaceptable. Y de esto vamos a hablar en Santiago 1 en adelante del capítulo 5. Pero hermanos, cuando se pone bajo esta luz y se da la idea de que el pobre por ser pobre va al cielo y el rico por ser rico va al infierno, entonces yo digo en mi mente, un momento, esto no es lo que enseña la Biblia. Porque entonces hubiera sido casi innecesario que el Señor Jesucristo viniera a morir por la gente. Más bien, es una historia un poco diferente. ¿Qué dice la palabra de Dios en medio de todo esto? Cuando vemos alguna manifestación y dice, abajo los ricos, arriba los pobres. Cuando los gobiernos supuestamente hablan en favor de los pobres y tratan supuestamente de ayudarles, ¿dónde debemos estar nosotros? Espero que nos arroje algo de luz Santiago al estudiar capítulo 5, versículos 1 al 5, 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Voy a pedirles que me sigan con su vista, ya que en esta traducción que voy a leer hay como dos palabras cambiadas a propósito para dar más énfasis a lo que se quiere decir. Dice así: Vamos ahora, ricos, llorad con aullidos de tristeza por las miserias que están a punto de caer sobre vosotros. Vuestra riqueza se ha podrido y vuestros vestidos se han convertido en comida de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han corroído y su moho será de testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros en los últimos días. He aquí el jornal de los obreros que labraron vuestros campos, el que ha sido retenido por vosotros, clama, y los gritos de los segadores han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente en la tierra y habéis gozado los placeres. Habéis engordado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis matado al justo, y él no os hace resistencia. Qué pasaje tan poderoso, ¿verdad? Yo me imagino a un Amós predicando la justicia social y el arrepentimiento de corazón. Pero esto es muy diferente de lo que pudiéramos escuchar en algunos círculos en nuestra querida América Latina. En otras palabras, que para ellos primero, para Amós, en primer lugar estaba la reconciliación con Dios, y ahí estaba la raíz del problema. Pero hoy en día hablamos de arreglar nuestros problemas sin tener en cuenta a Dios. Esta es una de las cosas de las cuales Santiago precisamente nos habla
Nos advierte de aquella persona que planea su día, su vida, como si Dios no existiera, desde el estudio pasado. Pero ahora vemos a la persona que gasta dinero como si Dios no existiera. Entre los ricos hay cierta áurea de misticismo, de secreto. Hay escritas leyendas, hay escritas historias, chismes, imaginaciones en derredor de la vida de ellos. Bueno, todo esto es porque sin duda entre los que tienen dinero, que tienen posesiones, generalmente hay cierta privacidad de vida. Ellos son personas, ¿verdad?, que no se mezclan generalmente con los demás y que no están gritando a boca abierta, a grito abierto, como hicieron su dinero. Así que el trasfondo, pues, en primer lugar, de este estudio está basado en los versículos anteriores, de aquellos que aún planeaban su día, su viaje, su ciudad, como quien abre un mapa. En aquel tiempo era un mapa de la Palestina o posiblemente del África del Sur, porque Egipto está en África del Sur, o posiblemente un mapa de Europa, Asia Menor, Roma, y ponían el dedo en tal ciudad. Tenían sus planes, tenían sus estadísticas, y por eso es que Dios les dice aquí, cuidado, no vivan ignorando el señorío de Cristo. Pero ahora aquí es, no gasten ignorando el señorío de Cristo. Este es el contexto de Santiago. Bajo esto entonces vemos en primer lugar una clarificación de las personas a quienes se menciona aquí. Y al dar esta clarificación de las personas que se mencionan en estos 5 versículos, yo quisiera aún ir más allá. Para explicar el tipo de personas estas, tenemos que dar otros con los cuales a veces los confundimos. Aquí está hablando en primer lugar de aquellos que son ricos por fuera y pobres por dentro. Es decir, es muy claro que la gente del tiempo de Santiago eran los opresores, eran los plutócratas de aquel entonces, eran los Anastasio Somoza de su día, que eran ricos por fuera, con muchos terrenos, con muchas posesiones, con mucha influencia, con mucha palanca, pero por dentro no había vida, estaban vacíos, no habían nacido de nuevo, vivían en tinieblas, vivían de una manera paupérrima, pobre por dentro. A esto se refiere. Cuando Santiago les da una exhortación tan fuerte y le dice, griten, y el original es como un grito que da un animal en dolor. Cuando un conejo es triturado por una serpiente y apenas alcanza a gritar. O cuando una ovejita está gritando mientras el lobo destroza la garganta. Un grito de dolor. Se está refiriendo a personas que se creían dueños de gentes. En ese tiempo había la esclavitud que era permitida y eran personas que simplemente eran déspotas, eran malas. Eran, como se lee tanto y se escucha tanto, Anastasio Somoza. Otros también hablan generalmente a las personas que vienen o de Nicaragua o de Cuba. Por ejemplo, en mi casa estuvimos ayudando a un guerrillero, a un sandinista que se había escapado de Nicaragua porque ya no quería ser parte de los sandinistas. Y estuvimos ayudándole mientras él se orientaba a obtener un trabajo y todo esto. Y él hablaba de Fidel Castro y de otras dictaduras así como los millonarios de países totalitarios. Él dice, ellos son los Anastasio Somoza, pero de otros países, con otras tácticas. Claro, como cristianos, nosotros ayudamos a personas que sean sandinistas o que estén en contra de los sandinistas, porque
tenemos que manifestarles el amor de Cristo, si es a uno o si es a otro, sin tomar parte, sin tomar lados. Tenemos un llamamiento superior a tomar lados de un partido terrenal. También aquí vemos a otras personas, o mejor dicho, aquí debemos considerarlas, y son a las personas que son ricos por fuera y ricos por dentro. En otras palabras, la Biblia nos habla que hay personas como Job, que tuvo una relación bonita, preciosa con Dios, y él era un hombre rico por fuera y rico por dentro. La Biblia nos habla de David, nos habla de Daniel, ocupó un puesto muy importante en 3 gobiernos. Nos habla también de Abraham, de José, más adelante. Nos habla también de otras personas como José de Arimatea, Nicodemo, Bernabé y otros así. Estas personas fueron ricos por fuera y ricos por dentro. Pero también vemos hoy en día aquellas personas que son pobres por fuera y ricos por dentro. Y en esto todos, de una manera figurativa, nos damos la mano aquí en este lugar, ¿verdad? Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos peregrinos de esta tierra, pero somos poseedores de tantas riquezas espirituales que Dios nos ha dado. Estamos hablando de personas como Pablo en la Biblia, que era pobre por fuera de cosas materiales, es decir, pero rico por dentro. Aquí estamos nosotros. Sin embargo, en nuestra sociedad vemos un grupo más de personas. Y estos, yo diría, muchos países están llenos de gente así. Gente que es pobre por fuera, igual que nosotros, y pobre por dentro. Esta gente me da lástima. Esta gente está viviendo en miseria en su vida, en las vecindades, en los barrios. Sus hijos sin educación se unen al pandillerismo. Las hijas, algunas se van a la prostitución. Algunos mandan a sus hijos a pedir. Otros están tratando de enseñarles a trabajar, los mandan a vender cosas a la calle. Bastante pobreza. Pero lo que más me duele es que después de que hayan pasado una vida de penurias, una vida de privaciones, mueran y pasen a una vida de tormentos. Una vida en la cual el gusano no muere y la llama no se apaga. Porque todos fuimos condenados cuando nuestro padre Adán cayó en pecado. Por eso yo diría que nosotros, ya sea que seamos pobres por fuera y ricos por dentro, que vayamos y les testificamos. O ya sea que haya algunos aquí que sean como Abraham, como Job, ricos por fuera y ricos por dentro. Magnífico. Alcanzar con las misiones, con el evangelismo, a estas personas que tanto necesitan mirar estudios como este, otros estudios que enfoquen su problemática y que les den la esperanza que hay en el Señor Jesucristo. Hermanos, este es el contexto en el cual se lanza esta advertencia. Además, en tercer lugar, vemos allí el contenido de la advertencia, es decir, las partes en sí, donde se les dice: lloren, un grito agudo, chillen por lo que se les vendrá sobre ustedes. En otras palabras, la retribución de los malos. En primer lugar, vemos aquí pues las razones para dicha amonestación o dicha advertencia. En primer lugar, versículo 2, ellos eran culpables de acaparar todo. Es como ayer estábamos hablando con una amiga nuestra a quien invitamos a comer, y nos estaba hablando de su trabajo como enfermera en
un país sudamericano. Y dice cómo la fila de indígenas estaba allí en el solazo esperando ser atendidos, y de repente venía una persona que tenía dinero y se paraba enfrente de todos, empujaba a 2 o 3 y se ponía para que la atendieran. Bueno, esto no era correcto. Esta persona está acaparando los mejores lugares, ¿verdad? A esta persona se refiere precisamente Santiago. ¿Cuáles áreas habla aquí o se manifiesta? ¿En cuáles áreas se manifiesta esto? En primer lugar, en el comer. En aquel entonces, esta gente rica estaba tan torcida en su pensar que aún cometían el error de comer y comer y comer, y luego meter su dedo en la boca, vomitar y volver a comer otra vez. Simplemente para ellos era un lujo que otros los miraran comer y comer y comer. No se diga en cuanto a la vestidura. En aquel tiempo los vestidos brillosos eran de moda. Había las personas que aún cosían con ciertos hilos de oro, ciertos hilos de plata, aquellas vestiduras. En otras palabras, la comida, la vestidura y el gastar eran las manifestaciones externas de aquellas personas que acaparaban todo, de aquellas personas que se aferraban a sus bienes y eran culpables de eso. Santiago les habla y les dice que esto hace que las cosas que tienen las bodegas se echará a perder, especialmente en aquel tiempo que no había refrigeradores. También habla allí sobre el moho, que va a echar a perder cualquier tipo de metal. Y cómo no, las ropas también se pudren. En segundo lugar, bajo las razones aquí, ellos eran culpables de defraudar a aquellos que trabajaban para ellos, a los jornaleros, a sus empleados. Estas personas tenían la mala costumbre de retener su cheque semanal o cheque mensual y guardarlo, y mientras estar cobrando intereses. Y esto es condenado por Santiago. Esto no está bien. En verdad, en el libro de Levítico se habla de que cuando la persona es muy pobre y está contando con el salario de cada día para comer, cada día se le debe de pagar. Dice, no retengáis al jornalero su diario jornal. Cuando ya hay un arreglo de semana, entonces hay que ser fieles. Cuando es mensual, también. Además, los ricos de aquel entonces, este tipo de ricos por fuera y pobres por dentro, eran culpables de vivir una vida egoísta, una vida que de plano se exaltaba nada más ellos. Trataban a las demás personas como si fueran cosas o como si fueran animales, como si no existieran. Muy exigentes en cuanto a los pobres. A ellos Él les dice que están engordando su corazón para el día de ganancia. ¿Por qué? Por tener un estilo de vida en el cual están haciendo mal uso del dinero, despilfarrando el dinero. Como Somoza se nos dice que tenía un doctor para cada 10 marranas. Esto obviamente estaba mal, porque no había un doctor ni para cada 1000 personas, doctor pagado por el gobierno. Entonces, este sobreénfasis, este abuso, este emplumaje del egoísmo es lo que está condenando Santiago. Pero también se nos habla allí de los ricos que estaban abusando de los pobres sin que fueran empleados de ellos, especialmente de los justos. Les gustaba tomar a uno de los cristianos y llevarlo al tribunal acusándolo por razones ilícitas, por razones no justificadas. Los llevaban, los mataban y los condenaban. Hermanos, esto no está bien. Con mucha razón, aparte de las razones para dicha exhortación o dicha advertencia, se nos habla también de las palabras de retribución o de castigo. Y las podemos poner simplemente en esta manera. El acaparar las riquezas cosecha dividendos miserables. Versículos 1 al 3. El castigo tan grande
por el cual ellos iban a pasar en aquella vida y también en la otra. Pero también estas riquezas no les proveerán ninguna ayuda, ningún aliento, ninguna mejora en la eternidad. Es decir, que cuando una persona ha vivido su vida como si Dios no existiera, y como dijimos, es una persona de estas que son ricas por fuera y paupérrimos por dentro, esta persona tiene que darse cuenta que aquello que ha acumulado no le va a servir en la eternidad, no le va a ayudar. Pero también, en tercer lugar, versículo 4, los actos injustos de las personas que han hecho sufrir a otros no serán olvidados. Dios está apuntando cada uno de los atropellos, cada uno de los abusos o de los desprecios que los ricos inconversos o desobedientes hacen contra sus hijos, contra los justos, contra los pobres. Y la última que está implicada, podemos concluir que una falta de juicio en la vida terrenal de los ricos del primer siglo no significaba para ellos que no iba a haber un castigo en la otra vida. En otras palabras, es necesario tener en cuenta todas estas cosas. Para concluir este estudio de Santiago, ya que vimos estos 4 grupos de personas, hemos tratado de contextualizar todo esto en nuestra América Latina y los problemas por los cuales pasa. Pudiéramos decir que 1 Timoteo capítulo 6 nos da 2 cosas que nos pueden ayudar como conclusión. 2 cosas con las cuales podemos cerrar este estudio, ahora sí por decirlo, con broche de oro. En primer lugar, tenemos que decir, basados ahí en 1 Timoteo capítulo 6, que Dios, el interés principal de Dios, no tiene que ver tanto con la riqueza en sí, sino más bien con nuestra actitud hacia la riqueza. Si Dios le ha bendecido a usted en lo que tiene, magnífico, gloria a Dios por ello. Pero nada más tiene que cuidar su actitud. Allí es donde muchos de los que no tenemos caemos también en el peligro de codiciar y también, cómo no, en el peligro de tener una mala actitud. Como dice allí, el pecado está no en el dinero en sí, sino en el amor al dinero. El pecado está en tener una actitud descontenta, como el rico que siempre dice un poquito más, un poquito más, un poquito más, y no está contento. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cuando hay y cuando no hay, cualquiera que sea mi situación. Esto es victoria, que uno aprenda la buena actitud del contentamiento. En segundo lugar, la otra conclusión que sacamos de aquí de Timoteo 6 es esta. El consejo de Dios, la advertencia de Dios, no está en contra de aquella gente que tiene dinero o tiene posesiones materiales, sino está en contra de las prioridades tan equivocadas que ellos tienen en sus vidas. Esto es lo que a él le molesta, porque él sabe que se están haciendo un daño tremendo en su propia vida. En otras palabras, para Dios, Él es el dueño de todo, en verdad. Y a Dios no le afecta si una persona tiene o no, pero sí le afecta la actitud de la persona hacia la riqueza y sí le afecta también las prioridades que la persona esté poniendo en las cosas terrenales de este mundo. ¿Por qué decimos todo esto? Hay personas que ven este asunto del dinero como si fuera una panacea, que cuando tengan tal cantidad de dinero, ya no habrá problemas en la vida, habrá armonía en la casa, sus hijos tendrán buenas actitudes, una especie de buena suerte los cubrirá, el sol resplandecerá de una manera diferente. No es así. En verdad, ¿quiénes son los mejores clientes de los psiquiatras? A veces son los ricos. ¿Quiénes son algunos de los mejores guerrilleros? A veces son los hijos de los ricos, que crecieron con todo, pero sin un padre, sin una madre.
¿Quiénes son los que gastan más dinero en lugares como Las Vegas, Los Ángeles, Acapulco, Costa Rica y otros lugares así? Son generalmente las personas que están buscando satisfacer esa sed espiritual en los lugares equivocados, en las cosas equivocadas. En otras palabras, todos corremos el peligro de tratar de saciar nuestra sed con agua de mar, de la playa. Pero entre más tomamos, más sed nos da, y hasta un dolor de estómago por la sal que pueda tener. Lo que necesitamos nosotros es poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Él es la persona que cuando Él es el Señor de nuestra vida, Él puede dar significado y sentido a nuestro vivir. Seamos ricos, pobres o en medio. Él es el único que nos puede ayudar a tener hijos que lo respeten a uno, armonía y otras bendiciones que vienen normalmente en la vida de la persona. Quisiéramos concluir pues con hacernos esta pregunta: ¿de qué tipo de persona soy yo? ¿Soy como estos ricos por fuera y pobres por dentro? Entonces necesito a Cristo y dejar de oprimir, de arrepentirme. ¿O soy rico por fuera y rico por dentro como Abraham? Magnífico. O quizá pobres por fuera pero ricos por dentro, como la gran mayoría de nosotros. Excelente. Pero tengamos compasión y oremos por tanta persona que es todavía pobre por fuera y pobre por dentro. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos para que no seamos desviados bajo esta corriente que está promoviendo, dando una solución demasiado simplista en tirar a los ricos y poner arriba a los pobres. Porque en tu palabra vemos una cosa muy diferente. Sí, tú no toleras las malas prioridades y actitudes de los ricos, y algún día van a recibir la justa retribución, especialmente cuando tocan a tus hijos y a tu evangelio. Pero Señor, quisiéramos como cristianos ofrecer a todos la esperanza de vida que hay en Cristo Jesús, y vida no solamente la eterna, pero también una vida de contentamiento, una vida de la cual no nos arrepentiremos después, una vida balanceada. Gracias, Padre, porque en tu palabra tratas temas tan punzantes como este, y te pido que ayudes al director de este grupo, al guía, para que puedan guiar a Cristo a las personas que después de haber escuchado este estudio quieran hacerlo, para que puedan también tomar ciertos pasos de acción buenos que te glorifiquen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias y espero que nos veamos en el próximo estudio de Santiago, capítulo 5, versículo 6 en adelante.